con la presentación. Entonces, esta presentación habla un poco de cómo cuando estamos hablando de el papel de nuestra relación con la tecnología, lo tenemos que hacer ya no desde una visión de hombre o mujer, sino desde una visión humana. Acá un poco lo que yo he visto en los años de trabajo que yo he tenido la oportunidad de compartir con mujeres que se meten en temas de tecnología, en temas de animación, de emprendimiento, de videojuegos, es un poco que se repite el mismo patrón. Entonces acá yo tengo unas fotos, por ejemplo, la de más arriba es de un foro de mujeres en la investigación científica. Por otro lado, un taller de animación con las animadoras, las personas que hacen las animaciones, por ejemplo, en Pixar. Acá estaba la persona que había hecho el muñequito famoso de Rayo McQueen. Estaba también la directora de efectos especiales de Wonder Woman. Aquí abajo estoy con las mujeres hackers, todas las especialistas en ciberseguridad. Y por otra parte, una foto con mujeres que están más desde la gestión de las tecnologías de la información en distintas organizaciones. Un poco el patrón, y si ustedes se fijan, no todas son técnicas, unas son más creativas porque están en el mundo de la animación. De alguna manera vemos actividades con respecto a la tecnología, en donde lo que vemos realmente es que hay un patrón de las mujeres a siempre estar minimizando sus éxitos. No importa si yo soy buena en desarrollo tecnológico, en animación, en videojuegos o en emprendimiento o en cualquier cosa a la que yo me dedique, siempre cuando uno está hablando de ese éxito, uno dice, no, pues sí, mil gracias, esto fue un golpe de suerte, fue circunstancias se dieron, son factores totalmente ajenos a mí, realmente tuve la gran oportunidad y siempre tenemos esta manera de explicar nuestros triunfos. Eso de alguna manera es lo que explica la psicología como el síndrome del impostor, que es una sensación de no ser suficiente, que no nos merecemos nuestros grandes logros por nuestra inteligencia, por todo el esfuerzo que le hemos metido a un proyecto en particular, sino realmente es por causas ajenas a nosotros, el golpe de suerte, la cosa. Y yo creo que esto nos ha pasado a todas y se veía muy claramente en estos distintos escenarios que yo les mostraba hace un momento. Y a mí me gusta esta imagen en donde nosotras nos vemos cuando estamos hablando de nuestros logros como la sombra y la gente puede estarnos viendo a nosotras como esa luz iluminada, como estas duras de verdad y nosotras de alguna manera no nos creemos el cuento. Esta sensación, este síndrome del impostor, que pues es muy negativo, se ha venido volviendo una oportunidad, porque en el caso de las mujeres, nosotras nos preparamos más, nos esforzamos mucho más, nos han dicho tanto que de pronto no debemos ser parte de uno u otro sector, que cuando tenemos que prepararnos para esa entrevista de trabajo, para esa reunión de trabajo muy importante, para presentar un paper sobre alguna cosa, pues lo hacemos con el doble de esfuerzo. Nos levantamos a las 5 de la mañana para preparar la reunión de las 7, nos leemos todo y más de lo que había y le metemos mucho más la ficha, luchamos con muchas más ganas para sacar adelante nuestros proyectos. Esto nos ha pasado además en todos los ámbitos. Y yo acá quisiera mostrarles algunas mujeres que han sido referentes o que son referentes para mí en la vida. Por una parte está, y para mostrarles además los distintos sectores en los que además nos pasa, se repiten los mismos patrones. Por una parte está Ana Consuelo Gómez, fue la primera bailarina de ballet en Colombia, eh, que realmente fue una bailarina profesional, que tuvo su academia de ballet y que tuvo que pagar un precio muy importante porque ella era la primera bailarina, pero cuando se casó, su esposo, estamos hablando de los 60, le dijo, bueno, ya muy bien, ya bailaste, ya te desempeñaste en esa área, ahora vas a ser esposa y mamá y no puedes seguir bailando ballet. Ella tenía el sueño de tener una academia de ballet, de seguir moviendo el mundo del ballet acá en el país y pues a ella le costó tenerse que separar y perder la custodia de su hija, el poder desarrollar ese proyecto de vida.
Entonces, pese a que es una actividad totalmente femenina o la entendemos así como totalmente femenina, bailar ballet, trabajar no era una actividad totalmente femenina y le costó a ella uno de los más grandes sacrificios que es dejar de ver a su hija de manera permanente. Por otra parte, Ruth Bader, que acaba de morir, y entonces todos hemos estado hablando muchísimo de ella en estos días, pues acá vemos el caso de una actividad que es ser abogada, que hoy en día es muy, muy femenina, hay una presencia de mujeres muy, muy grande. Yo estudié Derecho en particular y el primer día de clase, cuando empezamos la carrera, éramos más mujeres que hombres, pero esto no fue siempre la manera en cómo se abordó esta carrera. Ruth Bader, cuando entró a estudiar Derecho, eran 5 mujeres entre un sinnúmero de hombres, y la pregunta que le hicieron, y que es muy famosa, es el decano de Derecho que le pregunta, bueno, ¿y usted qué tiene usted que viene a quitarle un puesto a un hombre de Harvard? Y por otra parte está Sheila Berta. A mí me gusta esta mujer hacker muy, muy joven, argentina. Y me gusta porque ella empezó a trabajar en temas de tecnología porque su papá le lanzó el reto de ayudarle a hacer una página web cuando era muy pequeña. ¿Qué me gusta de ella? Que quiere buscar la posibilidad de tener cada vez más mujeres en el mundo de la tecnología, en el mundo específico de la ciberseguridad. Lo que ha hecho es unos espacios de capacitación solo para mujeres, diferencial, y dice, a mí, además le dan palo por hacerlo, porque dicen, pero ¿por qué solamente capacita mujeres? Ella dice, pues cuando estemos en pie de igualdad en este mundo de la ciberseguridad, pues ya podemos empezar a abrir estos espacios para los hombres. Hasta que no estemos en pie de igualdad, no me pidan que no genere estos espacios diferenciados. Entonces, como ven, es en todas las carreras, en todos los ámbitos en donde el patrón se sigue marcando, y es realmente la muestra de que las mujeres nos tenemos es que tomar los espacios, porque ningún espacio estaba inicialmente considerado como un espacio totalmente femenino, aparte del de estar en casa, mantener todos los temas de los hijos, del cuidado del hogar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tratar de abandonar esa idea de que no somos capaces, de que nosotras no estamos hechas para tal o tal cosa. Y este es un tema personal de empoderamiento personal, de estar seguras de que si nos esforzamos vamos a hacer un trabajo juicioso y bien hecho. No tenemos que buscar la aprobación de los demás, sino tiene que salir de nosotras mismas, y ese es el poder que necesitamos para empezar a abrirnos en los espacios que siempre nos han dicho que no son para nosotros. Y es muy importante también desde el punto de vista de competitividad y desde el punto de vista económico de un país. Nosotras representamos más del 50% de la fuerza laboral, y en países como Colombia, en general en América Latina, las economías han crecido porque somos unas poblaciones en principio jóvenes y porque siempre hemos tenido commodities, pero cada vez más la población se viene envejeciendo y tenemos que dar un paso también a la economía del conocimiento. Si nosotras no metemos mujeres en la fuerza laboral, no vamos a lograr la competitividad que necesitamos. Es una cuestión también totalmente económica. A mí me gusta mirar este link en particular, esta imagen en particular, perdón, porque acá nos muestra cómo se representa las mujeres en la industria. Y tenemos, si ustedes se fijan, el 74% de las mujeres en la industria están trabajando en temas de servicios de salud. Nosotros siempre hemos estado en temas de economía del cuidado, eso se supone que está bien visto, nosotros podemos trabajar en eso, pero si nos vamos a ver cómo estamos en temas de tecnología, en nuestra presencia en este tipo de sectores, estamos por el orden del 37% cuando hablamos de tecnología y software, tecnología y hardware, 34%. Ahí nos falta muchísimo por hacer. Pero si nos vamos a ver específicamente qué pasa en el mundo de videojuegos, ahí sí estamos aún peor. Acá estamos hablando de desarrolladores de videojuegos, en donde por lo general, y no se ha movido mucho la aguja, los hombres representan, digamos, la mayor población en desarrolladores de videojuegos. Estamos por el orden del 76%, eso ha ido en el 2014, 2019 hablamos del 71%, y seguimos teniendo además muchísimos
desarrolladores y ejecutivos en la industria, que todavía es ese estereotipo también que tenemos de hombre blanco, anglosajón, que todavía aparece por acá. Gracias a Dios, podríamos decir, la industria se ha venido moviendo muchísimo en Asia, lo que nos ha permitido también tener otro tipo de conversación. Cuando nosotros vemos este número acá en Latinoamérica, no pasamos las mujeres en muchos casos de un 5, 6%. Acá mueve un poquito más la aguja, como les digo, Asia, y lo vamos a ver ahorita un poquito más adelante. Tomarnos los espacios, y me gusta mostrar esta foto. La ciberseguridad también ha sido un espacio que siempre ha sido solamente de hombres, o así lo vemos, además de hombres encapuchados, muy, digamos, misteriosos. Ahí hay toda la mala idea también de que hacker es ciberdelincuente, cuando hacker realmente es un duro en ciberseguridad. Entonces acá hay muchísimas cosas todavía por resolver desde el punto de vista de los estereotipos. Entonces acá me gusta mostrar esta imagen porque fue cuando empezamos, cuando estaba yo en el Ministerio TIC, empezamos todo el proyecto de las Hacker Girls, un proyecto que ha seguido adelante, que lo han seguido apoyando muchísimo y que la OEA ha sido fundamental para llevarlo no solamente a Colombia, sino por toda Latinoamérica con unos concursos que vienen apoyando, unos concursos que ya llegaron hasta España. Entonces sale desde acá y se ha ido llevando ese tema a España. Por otra parte, tenemos también, me gusta mostrar esta imagen, de mujeres en la ciencia, tecnología e innovación desde el punto de vista del desarrollo tecnológico. Y este fue un proyecto que tuve la fortuna de apoyar hace unos años para desarrollar el primer radar colombiano. De todos estos hombres, como ven, hay una sola mujer en la mitad que está con el circulito, Yolanda, si bien es la única mujer de todo el proyecto de desarrollo, que eran 20 personas, fue la mejor en la maestría que hicieron y terminó siendo la directora del grupo de investigación porque era realmente la más dura de todas. Entonces nos vamos tomando los espacios poco a poco con un poquito de dolor, y vale la pena mencionar que las mujeres somos las que más vamos a la universidad. El 50% de las mujeres están yendo a la universidad, de las que además han salido de escolarización secundaria y primaria, solamente 38% de hombres. Y yo tengo acá unos numeritos de la Universidad EAN, en donde nosotros, como pueden ver, también se verifica ese porcentaje. En la universidad tenemos más mujeres que hombres, no en ese mismo porcentaje general, pero sí tenemos más mujeres que hombres, pero cuando nos vamos a las ingenierías, solamente tenemos un 35% de participación femenina. Como ya les dije, nos graduamos más mujeres que hombres de la universidad, pero cuando vamos a ver los puestos directivos, de alguna manera los hombres siguen estando en la cabeza. Se gradúan menos de la universidad, pero el 62% de los hombres tienen la posibilidad de estar en un puesto directivo, cosa que simplemente no corresponde a los números. Poco a poco, como les digo, nos hemos ido tomando los espacios, y a mí me gusta mucho esta imagen. Durante muchísimo tiempo hablamos de una participación femenina del 11% de mujeres en temas de ciberseguridad, 11% que en Estados Unidos eran más o menos el 14%, 11% en Europa. Cuando veníamos a Latinoamérica podíamos estar por el orden del 8%, y esa aguja no se movía, seguíamos con esos mismos números. Pero si ustedes se fijan en este recuadro, y estos son datos del Cybersecurity Workforce Report del 2019, cuando empezamos a ver un poco esos datos, ampliando un poco cómo se hace la medición e incluyendo unos roles adicionales en las organizaciones que antes no eran tenidos en cuenta. Poco a poco empezamos a tener mayor participación de las mujeres, estamos por el orden del 24%, pero no solo eso, sino que empezamos a tomarnos espacios directivos que antes no teníamos. Si ustedes se dan cuenta, y está en el colorcito un poco más oscuro, en el gris más oscuro, cómo empezamos a tener cada vez más mujeres directoras de TI, vicepresidentes de TI como CISO, CTO y CIO, y evidentemente también como founders, CEOs y presidentes de algunas empresas que trabajan en temas de ciberseguridad. Entonces nos han dicho tanto que no podemos, que ese síndrome del impostor ha hecho que nos preparemos aún más, y poco a poco nos hemos ido tomando los espacios que nos estaban negados. Ahora,
no estamos ni cerquita de como deberíamos estar, pero vamos en un buen camino. Pero es que este camino, evidentemente, no es fácil. Entonces, al principio yo les mencionaba que era un tema personal, ¿cierto? Abrirse los espacios era una cuestión de creernos el cuento, de decir yo soy capaz por mis propios méritos y que si bien nos podían estar diciendo lo que fuera de afuera, nosotras mismas teníamos que sentirnos capaces y no decir que nuestros logros no eran totalmente de nuestra cosecha y gracias a nuestro esfuerzo. Pero ya llega un punto en que tenemos que trabajar en equipo y de alguna manera tenemos que visibilizar esas mujeres que ya lo lograron y de otra manera tenemos que jalonar las que vienen un poco más atrás que nosotras para que puedan seguir abriendo esos espacios. A mí me gusta, como dice la vicepresidenta electa de los Estados Unidos, podré ser la primera mujer vicepresidenta, pero no voy a ser la última. De eso se trata esta idea de jalonarnos y acompañarnos entre nosotras mismas, porque este camino no es fácil. Y esto sí que lo vemos en el mundo de los videojuegos. La mujer que sobresale es un blanco fácil. Y acá yo les muestro un ejemplo mío totalmente personal cuando el ministro Luna me nombra viceministra de Economía Digital y lo hace público en su Twitter, pues yo empiezo a recibir comentarios del estilo de si era hija, nieta, sobrina, ahijada, esposa, hermana, querida, moza de quien cuenten a ver. Entonces no tenía nada que ver con mis méritos como profesional, sino siempre el comentario va hacia algo que tiene que ver con la calidad de ser mujer. Y eso en el mundo de los videojuegos sí que lo vemos, en el mundo gamer sí que lo vemos, en donde se ha vuelto realmente una plataforma muy violenta para las mujeres, una plataforma en donde tenemos todo el tiempo este tipo de comentarios y lo vamos a ver un poquito más adelante. Y además, muchas veces, tristemente, no son solamente hombres. Alguna vez, con unas declaraciones en las que hablaba de que en temas de ciberseguridad, la seguridad siempre va a ir un poquito en contra de la usabilidad y al revés, esto es un principio básico. Alguien daba el comentario pues de que lo único que sabía hacer la señora Juanita Rodríguez con las tecnologías de la información y las comunicaciones era tomarse selfies. Y eso realmente un comentario un poco fuera de lugar, ni siquiera yendo a discutir el tema técnico, y el comentario de alguien más era, pues nunca la he visto despeinada y eso yo se lo abono. Nuevamente, temas que no tienen nada que ver, pero es por ahí donde más nos pegan. Y en Twitter, nosotros en su momento en el ministerio hicimos un análisis, se hizo en Twitter sobre todo porque es una red pública, en donde podíamos ver que había 3 temas que generaban muchísima violencia en redes. Uno era el tema del fútbol, otro era el tema político religioso y finalmente las mujeres. Por el simple hecho de ser mujeres, tenemos que recibir este tipo de comentarios. Esto se exacerba de manera muy importante en el mundo gay. Nuevamente, esto es parte de nuestra historia. Las mujeres hemos estado pensadas en principio a un tema de reproducción, de labores domésticas, cosas que además últimamente se están poniendo también en duda, porque han salido estudios que dicen que no necesariamente en la época la época de la cacería y en la época de la fuerza bruta, tampoco necesariamente era que las mujeres solamente estuvieran a cargo del cuidado del hogar, sino que eran grandes cazadoras y guerreras. Entonces, esto también se está empezando a cuestionar estas ideas que nos han metido, pero básicamente nosotros éramos reproducción, labores domésticas, poco a poco pudimos entrar a temas de trabajo manual, luego trabajo sobre todo en las guerras, temas técnicos, empezamos a estudiar, poco a poco nos empiezan a dejar estudiar carreras profesionales y nos vamos abriendo los espacios. Mientras que a los hombres les hemos dicho, ustedes funcionan para la reproducción, son los de la fuerza bruta y entonces son los proveedores. No les hemos dado más espacios. De alguna manera, para las mujeres, y acá me vuelvo un momentico, nosotras hemos mantenido además todos los roles al mismo tiempo, los hombres tienen estos nada más. Lo que hace que, yo creo que de ahí viene el cuento de que las mujeres somos multitasking, pues tenemos tanto en qué pensar que simplemente nos tocó volvernos así. A los hombres les hemos dicho, usted solamente puede ser proveedor. Estos estereotipos hacen que cuando nosotros pensamos en una mujer gamer, pues simplemente no nos la imaginamos, porque para nosotros desarrollador de software, hacker, gamer o desarrollador de videojuegos,
pues normalmente nos lo imaginamos de la misma manera, blanco, gordito con gafas, metido en el sótano de su casa, además en el concepto de sótano gringo también de este basement, en donde están solos, súper asociales allá, jugando solitos. De alguna manera, este es el estereotipo que tenemos. Y no nos damos cuenta que hay mujeres como Reya Yunan, esta filipina, que es una gamer que además la está sacando del estadio, que tiene todos los seguidores del mundo, pero que además está haciendo unas sumas muy importantes en los torneos y además con patrocinios y está llevando la conversación a otro nivel. Y esto hace también que las empresas de videojuegos estén empezando también a tener una visión un poco distinta de tratar de armar de equipos de trabajo diversos y no diversos solamente hombre-mujer. Acá también empezando a hablar de comunidades LGTBI, de razas, distintas personas que nos permitan tener también juegos más creativos, juegos que respondan a los distintos públicos y clientes si también queremos abrir el mercado. Y además hemos visto, entonces obviamente siempre el tema comercial de números, que esta es una gran manera de llegarles a otros mercados que están ahí dispuestos a jugar y a consumir este tipo de contenidos. Entonces, poco a poco vemos cómo los números en algunos sitios van cambiando y nosotros revisamos, por ejemplo, cómo en el mercado estadounidense ya empieza a haber en algunos casos participación femenina en el desarrollo casi llegando al 40%, en el Reino Unido como hay un 38% también de participación y algo que me ha llamado muchísimo la atención y esto es un número específico de es como parte de la fuerza laboral que empieza a trabajar en videojuegos, en el desarrollo de videojuegos, no tiene ningún problema con identificarse como parte de la comunidad LGTBI. No sé si este mundo creativo es muy distinto si lo comparamos con otros sectores en donde la gente no suele ser tan abierta a identificarse como tal y en este caso empezamos a ver eso que me parece muy importante, este llamado a la diversidad, este llamado a entender que si queremos cada vez mejores videojuegos que le peguen realmente al público que podemos tener, pues podemos tratar de ser más diversos. Ahora, nos falta mucho trabajo todavía y mucho camino que recorrer, porque si bien estamos empezando a tener población diversa en los equipos de trabajo, aún no está fácil la llegada a los cargos altos. En los cargos altos seguimos teniendo un poco el estereotipo del ejecutivo blanco, edad mediana, de blazer, básicamente todavía que se verifica un poco. Y como ya lo habíamos empezado a hablar un poco más atrás, es un espacio en el que aún hay muchísima violencia de género. Conocemos muy bien cómo en los escenarios de streaming hay muchísimos comentarios desobligantes y violentos en contra de las mujeres. Normalmente los hombres reciben comentarios que tienen que ver con su desempeño técnico, su desempeño en el juego. Las mujeres tienen comentarios que tienen que ver es más con su condición de mujer. Entonces, comentarios como, y que son famosas muchas de las jugadoras que dicen a mí, me han dicho cosas como en la cocina se ve mejor, usted qué hace acá, y cosas aún mucho más fuertes, digamos, de comentarios en donde podemos ver que acá hay un espacio en el que tenemos que mejorar. En algún momento decían que con la llegada de Twitch y en la medida en que hay streaming también y es público y la gente está viendo los comentarios de los demás y es un espacio un poco más diverso, eso iba a reducirse, pero esto no ha sido lo que ha pasado y eso es un poco lo que nos pasa con las redes sociales. En las redes sociales, así lo esté viendo todo el mundo, así no sea un ambiente meramente privado, de alguna manera nos sentimos más tranquilos y somos más propensos a hacer comentarios violentos que no haríamos de pronto en el mundo análogo. Acá hay muchísimo por hacer y hemos visto cómo ha habido una derivación del movimiento Me Too justamente para empezar a denunciar también temas de ya contenido también sexual cuando estamos hablando de la violencia de género en los streamings de videojuegos. Por lo menos ya estamos hablando de este tema y el tema yo quería hacer un pequeño acá paréntesis para hablar un poco de lo que ha sido la violencia
para las mujeres en tiempos de COVID y cómo las llamadas por violencia intrafamiliar, desde que ha habido todo este tema de confinamiento, han aumentado en más o menos un 162% y cómo esta época ha sido mucho más dura para las mujeres y muy seguramente este tipo de situaciones se pueden ver también verificadas o de alguna manera también reflejadas en el tipo de violencia que encontramos también en las redes sociales, en las plataformas de streaming, de videojuegos, etc. Acá, además, con una problemática muy dura, como todos ustedes saben, y es que las mujeres son las que más duro han tenido que pasar en términos laborales en tiempos de pandemia, porque son las que más han tenido que abandonar su trabajo justamente por las otras labores a las que están sujetas en el día a día. Este comparativo que vemos de febrero a mayo de 2020, si ustedes se pueden fijar, los números han crecido de una manera muy importante, cómo las mujeres han tenido que abandonar sus actividades por tener que dedicarse a las actividades y a los oficios del hogar. Por otra parte, volviendo ya al mundo de videojuegos, y acá un poco porque jalona Asia, cada vez tenemos más jugadoras mujeres, jugadoras que además están empezando a jugar más también porque como veíamos hace un rato, hay equipos multidisciplinarios de distintos orígenes, más inclusivos, que están empezando a pensar también en distintos que pueden atraer cada vez más este mercado. Acá las posibilidades que tenemos son enormes de tener cada vez un mercado más grande y de meter cada vez más personas en el mundo de los videojuegos. Y acá cuando vemos ya un zoom en las mujeres y en el tipo de videojuegos que estamos jugando y en el tipo de cosas que nos gustan, a mí me llama muchísimo la atención que las mujeres somos más hacia los videojuegos móviles, finalmente los tenemos con nosotros el celular de manera permanente en muchas partes del mundo es además la manera en cómo nos estamos conectando a Internet es a través de este tipo de dispositivos de manera importante. Entonces acá tenemos un zoom del tipo de cosas que nos gusta jugar, pero yo creo que las empresas de videojuegos móvil tienen que ver en las mujeres un sector muy importante y empezar a desarrollar videojuegos que le peguen realmente a estos distintos sectores y acá hay una posibilidad de crecer económicamente de una manera muy importante. Cada vez tenemos además más ligas que permiten la participación de equipos de mujeres y estamos hablando que ya en Asia esto se ha ido moviendo muchísimo, en donde tenemos ya jugadoras que se hacen 20 millones de dólares entre la plata, como lo mencionábamos hace un momento, de específicamente el torneo, más los patrocinios, más los premios, y esta es una línea que cada vez está empezando a ser más fuerte y que se está empezando a visibilizar cada vez más. Por eso, de alguna manera, yo creo que también es muy importante, y traigo este ejemplo de la Universidad de Anne, en espacios diversos de discusión y en donde de alguna manera empecemos a mostrar y a visibilizar y a darle cada vez más valor a la cultura geek. De alguna manera esta cultura geek, la de los videojuegos, la de las películas de culto, todos los temas también de action figures de ciertas marcas, hacen que nos empecemos a meter cada vez más en estos tópicos y que empecemos a trabajar y a visibilizar. Y yo siempre he dicho que los geeks son justamente las personas que necesitamos para meternos a la cuarta revolución, las personas creativas que les gusta la tecnología, que les gustan los videojuegos, que les gusta además cacarrear y empezar a ser también desarrolladores de este mundo. Ya pasamos de lo malo que fue en los 80s, la idea de los nerds y de la venganza de los nerds y que todo ese tipo de paradigmas nos empezaron a alejar de alguna manera de la tecnología y cómo finalmente toda esta cultura geek, al contrario, lo que hace es nuevamente acercarnos desde una visión distinta, que llama más la atención, que es más inclusiva y donde podemos generar unos espacios de discusión diversos. Por eso nosotros ahorita para Halloween desarrollamos de la mano de Tu Geek un emprendimiento que ha venido trabajando en todos estos temas, un espacio que se llamó El Amor en los tiempos de Halloween, que era básicamente un spin date
en donde personas con estos intereses podían conocerse y tuvimos todo un espacio de interacción. Estos espacios considero que son muy importantes, además, si queremos ampliar de alguna manera la base de personas trabajando en esto, la base de personas consumiendo también este tipo de contenidos y tratar de evitar que tengamos todas las etiquetas que por mucho tiempo hemos tenido en estas industrias. Muy importante, finalmente, que si nosotros estamos hablando de mujeres, también tenemos que hablar de hombres, porque nunca vamos a lograr equidad de género y un verdadero compromiso con la igualdad de género si no hablamos también del papel y del rol que juegan los hombres en la sociedad. Yo les mencionaba más atrás en esa línea del tiempo, no sé si todavía se acuerdan, yo les mencionaba que las mujeres hemos ido como aumentando roles durante la historia. Entonces pasamos de ser solamente de estar a cargo de la casa y de estar en el tema de procreación a poco ir asumiendo otras funciones. A los hombres los dejamos solamente con el tema de procrear, con el tema de la fuerza bruta y por lo tanto de ser proveedores, pero nunca les hemos permitido ser nada más. Y esto hace que muchas organizaciones partan de la base de que los hombres trabajan en su organización y están disponibles 24/7, que no hay lugar a que digan que no pueden estar en una reunión a las 7 de la mañana porque tienen que llevar a sus hijos al colegio o que tienen que ir por las notas de sus hijos o llevarlos al dentista. Estas son discusiones que para los hombres son difíciles. Normalmente esas cosas lo miran y dicen, pero eso no lo puede hacer su esposa o por qué lo tiene que hacer usted. Este tipo de discusiones también son muy importantes porque a los hombres los tenemos también que dejar desarrollarse en todo aquello que escojan libremente y puede no ser necesariamente los paradigmas y las etiquetas y los imaginarios que hemos tenido siempre. Por lo menos las mujeres estamos en un espacio en estos años en que estamos dando la discusión. Hay un evento como estos que buscar más mujeres en la industria de los videojuegos, pero los hombres no tienen ningún espacio para este tipo de discusiones. Ahora con la muerte de Maradona ayer muchos decían, bueno, creo que el único espacio que es permitido que un hombre llore es cuando pierde su equipo de fútbol, pero si no, eso no está bien visto. Entonces, nuevamente, es tratar de vernos como humanos y dejar las etiquetas de hombre, mujer, de que las mujeres son muy buenas en esto, no, de pronto no eran tan buenas en eso, sino que les tocó, los hombres son maravillosos en esto, no, de pronto no, de pronto todos nos podríamos desarrollar muy bien en aquello que escogiéramos libremente si se nos permitiera. Entonces, esta es una discusión que yo creo, y más cuando estamos hablando de inteligencia artificial, de la posibilidad de que nos den una visión muy, muy pesimista de que las máquinas vengan a reemplazarnos, pues deberíamos tener es una visión como humanos. A mí me gusta traer también a colación esta manera, esta explicación que da Harari de cómo debemos abordar los temas desde la compasión, la ética laica. Él dice, nosotros deberíamos dejar de decirle a alguien que puede hacer o no hacer algo y tratar de ponernos en estos como zapatos del otro, pero es una visión un poquito distinta, es no generarle sufrimiento a los demás. Y en la medida en que buscamos realmente no generarle sufrimiento a los demás, es cuando empezamos a ser un poquito más entonces, generar espacios más inclusivos y diversos en distintos sectores. Algunos ejemplos, como les decía yo, hemos hablado solo de hombre-mujer, pero acá también está toda la comunidad LGTBI que además ha sido protagonista, así no lo queramos, del desarrollo tecnológico, así mucha gente ni siquiera lo haya mencionado. Como les digo, además, en el mundo de los videojuegos, de alguna manera, al ser un mundo más creativo, al poco a poco empezarse a generar cierta diversidad, ha permitido que las personas también puedan decir libremente que hacen parte de esta comunidad. Algunos ejemplos de personas que han sido claves en el mundo tecnológico y que hoy en día siguen siéndolo. Bueno, Alan Turing, pues que no podríamos tener computadores si no fuera por él y que justamente además se suicidó por hacer parte de la comunidad LGTBI. Tenemos personas como Edith Windsor, que es una ingeniera activista de IBM, y pues Ofelia Pastrana, esta gamer, influencer en temas de tecnología colombiana que vive en México, a quien admiro muchísimo y que nos ayuda también a mostrar un mundo diverso en la tecnología. ¿Qué falta acá? Razas distintas. Tenemos muchísima gente aún por visibilizar.
Con esto simplemente quiero terminar y con esta imagen de Amalia Andrade y justamente trayendo a colación que ayer era el Día de No Violencia contra la Mujer. Tenemos que trabajar por espacios cada vez más respetuosos, más inclusivos, por espacio en donde desde la ética laica de Harari, perdón, tratemos de evitar crearle y generarle sufrimiento a los demás. Y calladitas, no more, ya nada más de eso de calladita te ves más bonita, simplemente tenemos que seguir dando la pelea y ser también más inclusivos en la pelea, meter a los hombres para que también puedan hacer parte de la discusión y puedan tener otros espacios en la sociedad. Esto sería mi presentación.